Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, 23 de octubre de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB en su segunda parte y en la página 282 interna en la parte que habla de Avalokitesvara. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Bueno, empezamos por el nombre sugerente, que ayer precisamente en la Interamericana de por la mañana la hermana Tarragó, Silvia Tarragó, explicó del loto, el simbolismo del loto, etcétera, es Padma Pani. Y lo que en otras líneas hinduistas y budistas se le llama Avalokitesvara o Avalokitesvara, que es ya la forma más sánscrita de expresar esta expresión, de dar nombre a esta expresión divina, al inicio precisamente de lo que estábamos hablando, de un proceso que parece que no hay nada, pero que es el todo uno, o la total unidad, en donde todo se resume, de donde todo surge, en donde todo permanece, porque la manifestación que vemos ahora mismo nosotros, de seres separados, de cosas separadas, de colores, de formas, etcétera, y aún todo lo más sutil que le precede, porque esto es lo más físico, lo más denso, todo es aparente. O sea, el maya de la doctrina hindú, de la doctrina esotérica, porque el hinduismo original reflejó la filosofía de los grandes seres, de la gran jerarquía de seres, incluidos la jerarquía de Anchojánica, la jerarquía de los arcángeles, etc. Es en tibetano, ya se recuerden, todas estas culturas se fueron separando, igual que el hinduismo hoy tiene una mitología muy enredada para comprenderla, igual que la doctrina de los antiguos judíos y arcángeles que después adoptó el cristianismo, también está todo dogmatizado, desfigurado y sobre todo dogmatizado en un nivel obligatorio que no permite a la mente investigar, porque cuando uno está obligado a algo, eso no sirve. En tibetano se le llama Chenrezig. Ahora bien, Avalokitesvara es el gran logos. Fíjense, gran. Es que hay muchos logos en una sola realidad. Por tanto, nada más que puede haber un verbo que vibre para que se manifieste algo de esa realidad, pero indudablemente hay maha logos o gran logos, porque abarca entonces toda esa manifestación en todo un maha manvantara. Y hay otro aspecto que cuando lo tenemos que asimilar en su función, abarca el sistema solar, el logo solar. Pero nosotros estamos contenidos en uno de los sistemas planetarios de ese logo solar. Porque el logo solar es el de la estrella con todos sus planetas. Pero cada planeta tiene un plan de evolución. Y en logo también hay que, vamos a decir, hay que concebir su manifestación a nivel planetario. Pero es que hay 3, hay 5, hay 7. Sí y no. Mayávicamente aparecen como logos de todo el universo, como logos solar, como logos planetarios,
como logois o logos en plural de cada una de las esferas de su sistema, etcétera. Pero todo sigue siendo uno. Por eso en su aspecto superior, Avalokitesvara es ese logo superior, ese logo que abarca la manifestación de todo un Mahamanvantara. Y agrega ella y en las regiones divinas, porque sigue estando su presencia, como si dijéramos total, sin nada más que sutilísimos velos en los primeros planos del universo, en Adi, Anupadaka. Pero en los planos manifestados es como Daksha. ¿Se dan cuenta cómo es un reflejo? El progenitor. Por eso es que en los niveles religiosos dogmáticos que no es Dios el Padre. Porque es el progenitor. Es decir, el que da origen a la manifestación de sus criaturas en ese sistema. Y por eso aclara ahí entre paréntesis, en sentido espiritual. Genitor de los hombres. En la filosofía hinduista, antes de su degradación sobre todo, antes de su dogmatización, que ya todo lo que se dogmatiza está degradado. Son los pitris. Y también lo vemos también múltiples Agnisvatas, Varishats, es decir, solares, lunares, todo ese simbolismo de la misma realidad, de que ya en cierto nivel de los planos que van a dar origen a la evolución de la vida a través de la forma, los planos de la personalidad, los planos inferiores, sobre todo el plano físico, necesitamos padres, necesitamos progenitores. Por la densidad y la creación de las expresiones que tenemos que adoptar. Se le considera ahora este Daksha como el máximo protector del Asia en general. Viene la personificación de los dioses. Ninguno puede personificarse como Zeus, como Apolo, como cualquier nombre, no importa. Es que en los niveles inferiores aparece como reflejos todavía también tan cercanos a nosotros, tan en relación con nuestra estructura compleja material, que ellos mismos aparecen como personales, como materiales. Pero igual es el nivel mayábico, es cómo se refleja, etc. Tenemos que apelar a este lenguaje para no dogmatizarnos y comprender que son apariencias mayábicas. Así que ese Daksha es protector, o el dios benefactor de toda el Asia y del Tíbet en particular, donde también, aunque siguió siendo hasta la época de finales del siglo XIX, como dijéramos, un santuario de paz, de tranquilidad, y que permitía el aislamiento de ciertas fuerzas poderosas que emanan el estímulo a la espiritualidad de la tierra, nuestra fraternidad de adeptos, etc. Pues hoy no sabemos cómo ellos pueden evitar el estar, quizás por mallas también electromagnéticos, para poder mantener la función que tienen que hacer en sí mismos y por tanto en un aparente aislamiento de la humanidad, que no es aislamiento en el sentido verdadero de su capacidad de amar y servir, sino de la pureza de las vibraciones
que tienen que mantener para que pueda irradiarse hacia el resto del planeta en que ellos tienen que hacer alguna función. A fin de guiar a los tibetanos y lamas en la santidad y de preservar a los grandes arhats en el mundo, palabra que en el budismo, perdón, se usa como sinónimo de adepto del que ya no es un ser humano, sino que se ha autorrealizado más allá del nivel humano y es una jerarquía, ya no es un individuo. Se dice que este ser celestial se manifiesta de edad en forma humana. Se dice, esto tiene su velo, es un ser celestial, no necesita, por tanto, de vehículo humano o de forma humana, pero ¿por qué cíclicamente es así? Es parte de lo que tenemos que seguir investigando. Yo por lo menos no me aprecio de que se pueda poner en palabras, de que esto se pueda expresar. No es que sea un misterio, como protestó la ciencia de las cosas espirituales. Es que es incomunicable para el nivel de la mente y por tanto las palabras que son las que expresan la comprensión mental, como se dicen otra vez volviendo a Cosmogénesis y la primera proposición fundamental, para la mente humana promedio al menos, es inconcebible, y si es inconcebible, no hay palabra con qué comunicarlo, porque las palabras son lo que hacen concebible la transmisión de algo que es una realización de la evolución espiritual de estos seres. Y bueno, esta forma humana, dice una leyenda popular, ya leyenda, aquí está deformado lo que no puede comunicarse. Y entonces, puesto como si fuera concebible al nivel de la mente y de las palabras, que expresan nada más lo mental, lo concebible. Una leyenda popular dice que siempre que la fe principia a extinguirse en el mundo, una etapa como la nuestra, Padmapani Chenrezig, el portador del loto, Padmapani Chenrezig, emite un brillante rayo de luz y seguidamente se encarna. Fíjense, por un rayo de luz. Luz es otro símbolo del espíritu, de la energía manifestadora desde la tercera estancia de Xi'an, de Foja, hasta toda una serie de otros epítetos donde otras formas de energía de esa misma Foja que ya se expresa como trino en Foja, Prana, Kundalini. Pero en el primer nivel de la tercera estancia de Foja es una unidad. De él surgen tres líneas que después, mientras dura la manifestación, no parecen poderse convertir una en otra. Pero las tres son una y surgieron de una sola, aunque con el nombre de la primera, o sea, Foja. Profundicen todo esto en la doctrina, hermano. Y aún en este compendio, que algunas de estas cosas ya, como es natural, las pasamos, estamos ahora en antropogénesis. Y seguidamente, ese rayo de luz, ¿no? Padmapani Chenrezig se encarna en uno de los grandes lamas. Pone dos, el Dalai Lama y el Tesu Lama. Pero esto es de en edad en edad. Karma en karma. Finalmente se cree que encarnará como el Buda más perfecto.
en el Tíbet, en el lugar de la India, donde sus predecesores, los grandes rishis y manus, aparecieron en el principio de nuestra raza, nuestra quinta, a la que pertenece toda la humanidad físicamente, porque todos tenemos 5 sentidos, pero en lo interno depende de nuestra capacidad mental superior, no el Kamamanas, el mero Kamamanas no es suficiente, pero sí el manas puro, no contaminado con deseo. O sea, el manas que por aspiración, pues yo hablaba por la mañana, en parte de la charla que pude ver, de esa capacidad de elevar la mente, es hacerla que aspire, no que desee. Mientras yo quiero desear algo a través de mi mente, lo empuerco en cama. Por muy noble que parezca el deseo, es separado desde la personalidad, es egoísta, siempre me va a enredar. Ya estaban en los gráficos, con colores que pusieron hoy Enrique y Jauli. Pero cuando se eleva por aspiración, ella se hace una, que la ilumina, que la redime, que la saca del nivel de nombres y formas. Por eso la verdaderamente búdica no puede trabajar ni con nombres ni con formas, porque ellos pertenecen a la mente, deseo, a las kama manas. Estos Rishis y Manus de la primera etapa es la etapa de oro de nuestra raza. Estamos ya en la de hierro, Kali, Yuga. Ya no aparecerán más. Hasta quizás formas todavía, digo formas no, porque no tienen formas, niveles más sutiles de ellos aparezcan en la sexta raza rey, pero no se sabe los miles de años que faltan, o los cientos de miles de años, para ser más exacto, que faltan. Igualmente, que Daksha, él es, a no dudarlo, la síntesis de todas las razas precedentes. Vayan otra vez arriba y recuerden, Daksha es los pitris o el pitri, porque todo es una unidad, pero aparece cada uno o cada hueste manifestada de pitri, varisats, anisvatas, como es enormes de padres de pitris. Daksha es la síntesis de todas las precedentes, porque cada nueva raza es una consecuente de las precedentes. Nace de esos precedentes. La primera, ya la segunda nació de los pitris de la primera, la tercera de los pitris de primera y segunda, y así sucesivamente. Nosotros somos los hijos de los cuádruples pitris, de los cuales se nos han dado 2 nombres. Pero Daksha es el nombre genérico de los 4 que nos precedieron, porque somos la quinta raza físicamente hablando. Y el progenitor de todas las razas humanas después de la tercera. ¿Eh? Así que todas las razas van a tener un Daksha, pero van a tener no 3 ni 4 precedentes como nosotros, sino 5, 6. La séptima va a tener 6 pitris y 6 expresiones de esos pitris, porque cada raza es la sucesora y heredera de todo el trabajo de las anteriores. Esta es una de las leyes de la evolución. Aquí termina y pasamos a la estancia octava.
Evolución de los animales mamíferos, que recuerden que tuvieron que venir después de la humanidad pensante. O sea, aquella que primero inmaculadamente en los grandes rishis de la tercera raza que constituyeron los primeros adeptos de nuestra humanidad y ya mónadas que completaron su evolución humana en nuestra humanidad, y entonces dieron dar origen a que el reino animal se enriqueciera y fuera teniendo el nexo de unión que los permitiera individualizarse. Porque tampoco no puede haber un animal individualizado si no tiene la Trinidad funcionando en su aspecto de manifestación monádica. Y atrás vino la primera caída, que vamos a ver en qué forma ella lo va describiendo a través de estas estancias y hasta dónde nos puede explicar del modus operandi, porque las causas totales nosotros no creo que en el intelecto las podamos llegar a concebir, ni que sea prudente el hablar los detalles o posible hablar los detalles. Prudente a los seres humanos que no tengan la debida compasión, los que ayer, hoy y mañana van a seguir errando en su camino o cometiendo yerros que no solo se equivocan, sino que hacen cosas negativas, y la mayoría de nosotros personalmente reaccionamos también rechazándolos. Y eso es lo que nos hacen los grandes seres. Los grandes seres los envuelven en su amor y compasión. Entonces, bueno, esta instancia octava comienza con la Sloka 28. Recuerden que todas van en orden sucesivo, no vuelven al primer Sloka como la de cosmogénesis, de las gotas de sudor, del residuo de la sustancia material procedente de cadáveres y animales de la rueda anterior, la ronda tercera, porque nosotros estamos en la cuarta. Cada ronda se simboliza en la estancia como una rueda, porque pasa por los 7 globos. La oleada de vida se enfoca en los 7 globos de la cadena terrestre, y cuando da una vuelta completa, es decir, hacia la rueda total, es que se cumple una ronda. La ronda anterior a nuestra cuarta, pues fue la tercera. Y allí es donde quedaron esos cadáveres de animales que se llegaron a expresar en los 7 aspectos o en las 7 globos de la cadena planetaria, pero esto incluye, como es natural, cadáveres procedentes del nivel terrestre, de las expresiones del reino animal y humano, y quizás hasta de otros, no sabemos si son también cadáveres minerales en cierto sentido, aunque parece que no, y cadáveres vegetales. Y todo ese material se usa para la cuarta ronda. ¿Por qué? Porque la materia tiene que dar también una expresión más compleja, y en este caso más densa. La cuarta es la más densa de las 7, y por tanto tiene que dar una expresión más compleja que las 3 rondas anteriores, precedentes. Y del polvo desechado, bueno, ahí sí dan a entender bien claro que se incluye el reino mineral. Fueron producidos los primeros animales de esta ronda. Aclara entre paréntesis. Recuerden que está en itálica y entre paréntesis está agregado por el comentario, y por tanto HPB nos ayuda a nosotros con parte de estos comentarios.
la explicación resumida de HPB. La doctrina oculta, es decir, esto es enseñanza de los grandes maestros, de los grandes seres. La doctrina oculta sostiene que en esta ronda, cuarta, vuelvo a insistir, los mamíferos fueron obra posterior de la evolución que el hombre. La evolución procede por ciclos. Y como este ciclo era el más denso, como el ciclo era el que iba a preparar al reino animal para que empezara a adelantar lo suficiente para obtener niveles de individualización y por tanto poder alcanzar la humanidad en la próxima quinta ronda de la encarnación de este logos planetario, pues todo eso tiene que irse así. Desde la mitad de una se van preparando los inicios de la siguiente y así sucesivamente. Y por tanto, hubo que hacer este arreglo. Los mamíferos son animales muy cercanos allá al reino humano. Son los que pueden aspirar y salir de su mero instinto a irlo balanceando con una inteligencia precoz y no del todo autoconsciente, que la autoconciencia nada más que está en la individualidad, pero sí que no sea el mero impulso instintivo. Miren, nada en la evolución cambia violentamente. El reino animal, obviamente, y los reinos anteriores, todos se mueven por el impulso de la ley de evolución, no por ninguna iniciativa propia de la expresión monádica encarnante en ese reino, sino que tiene que moverse por el impulso de la ley de evolución, por el impulso de las transmigraciones, por el impulso de la metempsicosis, que ya va dando ciertos niveles en el mundo más sutil de Kama, pero que se tiene que ir preparando porque en el nivel humano tiene que llegar a mover manas. Y todo eso no es asalto. El reino animal se va preparando desde ahora a que parte de sus instintos vayan dejando en él huella. Y como pasó en la tercera ronda al reino humano, que ya iba a despertar su mente en la cuarta ronda, ya en el reino humano, aunque no había despertado la mente, daba una cierta dosis de memoria. Esto pasa no solo en los animales, que ya van a adelantarse, sino en los grandes árboles, porque no todos los vegetales tampoco cambian al reino siguiente en la misma etapa ni con las mismas experiencias. Y los árboles que duran, eso lo expresa HPB, no me recuerdo en qué parte, pero creo que es aquí en la doctrina, cuando cuando se van expresando en formas vegetales que duran años y años y años y que cambian, sobre todo en los países templados y fríos, durante las distintas estaciones de una manera muy palpable, queda como un resto de lo que va a ser ese registro de las estaciones, del ritmo, del movimiento, de la vida en el espacio y en la forma. Fíjense cómo todo ello va, como si dijéramos, preparándose desde etapas tan lejos de lo que es el reino humano, que es el que lo va a usar inteligentemente a través del despertamiento de la mente. Así que pues en nuestra tierra, la cuarta esfera y la inferior a todas, la más densa,
inferior en eso, pero que es más evolucionada que todas las anteriores. Dime, mijito. No, vamos más arriba, hermano. El gran ciclo mamantárico tiene 7 rondas. Ah, perdón. Sí, es que yo de los ciclos me fui a todo, ya ustedes saben. Creí que lo había dicho. Gracias, Ernesto. El gran ciclo mamantárico de 7 rondas, que principia con la primera, en la primera con el mineral, vegetal y animal. Conduce su obra evolucionaria o evolutiva en arco descendente a un punto muerto en la mitad de la cuarta raza, de esta cuarta ronda, al final de la primera mitad de la cuarta ronda. Yo lo había dicho con palabras, pero bueno, teníamos que leerlo. Gracias. Es pues en nuestra tierra la cuarta esfera y la inferior a todas, que es la que llega al punto más denso de lo físico. Y en la presente ronda, en la cuarta, ¿no?, que es la más densa, donde se ha llegado a ese punto medio. Por eso es que todo llega a ese punto medio. Pero vuelvo a insistir, se va preparando en todos los reinos para no solo el reino siguiente, como en el caso del animal al humano, sino aún en reinos precedentes, con lo que les dije en relación con el reino vegetal. Y puesto que la mónada ha pasado después de su primera inmetalización, entre comillas, ¿por qué? Porque no se llegó al nivel denso de metales sólidos en la Tierra hasta esta cuarta ronda, que aún en lo más denso de la tercera predominaba dentro de los 3 niveles inferiores del plano físico, que así se estaba manifestando, pero predominaba en los líquidos y los gases. Sólido había nada más que vamos a decir, un núcleo muy pequeño en comparación de la proporción de materia física sólida que vemos en nuestra Tierra actual, y que aún al principio de esta cuarto periodo mundial, en la primera, la segunda y la tercera raza, la Tierra no tuvo esta solidez, porque en virtud de la oportunidad final dada a las mónadas animales que no se habían individualizado, cuya puerta para la individualización se iba a cerrar como ya está cerrada en esa cuarta raza, pero desde los finales de la tercera ya iba a ser dificilísimo poder pasar. Por eso todo igual se va cerrando poco a poco, pues se dio una oportunidad también en que la primera raza humana, porque ahí hay que contar con lo humano, tuviera las mismas condiciones de la primera ronda humana, la segunda raza de la segunda ronda humana, como se portaban los humanos, para que atrajeran a esos mónadas que estaban al borde de completar su individualización o que ya la estaban completando, y en la tercera raza, su primera mitad, las condiciones físicas de esa tercera ronda, tanto de la humanidad como del reino animal, para que más mónadas pudieran llegar a individualizarse. Eso se cierra a partir de los 18 millones de años en que los Pitria Nisbatas ascienden y se funden con las mónadas más adelantadas, la séptima clase de las más adelantadas, o primeras clases, si las vamos a poner, la primera clase más adelantada, y lograron la primera culminación de la evolución humana, de esas 7 clases de mónadas humanas que estaban evolucionando desde la primera ronda. Fíjense, a la mitad. Ustedes saben lo que es adelantar todo. Claro, muchas de ellas habían tenido muchas encarnaciones humanas en la luna y habían fracasado como adeptos de la luna, vamos a decir.
Recuerden, todo esto es una carrera de relevos y hay que tener en cuenta todas estas minorías que sin embargo se quedan rezagadas y son después los punteros y las que propician la primera, como si dijéramos, como compensación, la primera gran jerarquía posthumana o superhumana que va a ayudar a la humanidad, porque cuando ya hay mente hay que ayudarla. Para desarrollar la parte espiritual, miren todo lo que nosotros estudiamos de teosofía y teóricamente aprendemos muchas de estas cosas, pero en la vida práctica, como el burro, nos caemos a comer hierba cada vez que Kama nos mueve y degenera nuestra expresión mental al nivel animal, Kamamanas. Es decir, que todo esto es, como dijéramos, una expresión de lo que naturalmente tiene que suceder, porque sobre todo el nivel humano tiene que ser por uno mismo. Nadie nos puede del todo impulsar. Los impulsos son, como si dijéramos, indirectos, pero cada uno lo tiene que hacer por sí mismo, y aún la individualización pasa igual. El impulso de tener un animal doméstico lleva al animalito a que admire o odie, desgraciadamente, al ser humano. Pero si es por la línea sobre todo del amor, él se siente atraído, pero lo tiene que hacer él. Él tiene que ser lo suficientemente decidido para poder atraer el primer rayo de su propia expresión monádica logórica. Porque la monada está en el nivel de unidad. Y que todo esto, hermano, es necesario que no solo recibamos esta información y la profundicemos y la sigamos profundizando, es que seamos capaces de realizarlo por nosotros mismos, porque nadie lo puede realizar por nosotros. De la aparente diversidad mayábica a la unidad no se retorna por mérito ajeno. Es por la decisión propia y mérito propio de nuestro ser verdadero, que tengamos la perentoriedad de que yo tengo que llegar, pero no por deseo, porque ahí donde entonces no llegamos nunca, sino que esa perentoriedad sea por la compasión del dolor que nos circunda, tanto en el reino humano como en el animal, en el vegetal, en todo, porque toda esa vida está constreñida a una apariencia mayábica. Y entonces la decisión de vencer el maya tiene que ser por unidad, porque vamos a cooperar con cada ser que avanza, avanza toda la unidad de la vida completa. Y eso es lo que tampoco podemos realizar porque nos lo digan en palabras. Lo tenemos que realizar en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Y que entonces, y puesto que la mónada ha pasado después de su primera inmetalización en el globo A, por los mundos mineral, vegetal y animal, en cada uno de los grados de los tres estados de materia, lo que se corresponde con sólido, líquido y gaseoso, pero en el globo A, imagínense, es mucho más sutil. Globo B, globo C, globo D, la Tierra. Ahí es donde va a ser la verdadera inmetalización física en esta cuarta etapa. El nivel verdaderamente sólido, total. Y ese es todo lo que demora. Pero empieza en la contrapartida más sutil en el globo A y en la primera ronda. Y entonces pasa igual con los mundos mineral, vegetal y animal en cada uno
grado de los 3 estados de materia. Igual pasa, mineral, vegetal, animal. Sería del sólido al líquido al gaseoso. En mineral, vegetal, animal, como piense todas las correspondencias que hay. Esta es la ley de analogía y correspondencia, hermano, aplicada a todo, excepto el último grado del estado tercero sólido, que solo se alcanza en el punto medio de la evolución. Es decir, en esta cuarta ronda. Pero sin embargo, era una relativa relación metalizada aún en el globo hay en la primera ronda. Pero nada más que va a llegar a la verdadera nivel real de solidez en la cuarta. Es completamente lógico y natural que al principio de la cuarta ronda, en este globo B, en esta tierra, el hombre fuese el primero en aparecer. ¿Por qué? Porque el que va a tomar de último lugar el primer lugar. ¿Por qué? Porque el punto más bajo, pero el primero de reascenso. El primer punto de reascenso. ¿Y quién tiene que hacerlo? Igual que lo hizo el mineral para empezar el descenso. Ahora lo tiene que hacer el hombre, la humanidad, para el reascenso. ¿Se dan cuenta cómo todo se vira al revés? Y esta ley de las mitades y de los ciclos hay que también aplicarla por analogía y correspondencia a todo. Así como también que su constitución, la del hombre, fuese de la materia más tenue, compatible con la objetividad. Cuando empieza en la primera raza. Viéndolo aún más claro, si la mónada principia su ciclo de encarnaciones a través de los 3 reinos objetivos en la línea curva descendente, tiene igualmente que entrar como hombre de un modo necesario en la línea curva reascendente de la esfera. Esto, cuando ustedes lo quieren aplicar a todos, se hace no solo complejísimo, se llena de signos de interrogación, que cada uno tiene que llegarse a responder por sí mismo, porque todo esto se aplica también a la evolución de los principios, de la mente, de la conciencia, de el ejercicio de la individualidad primero, para llegar al ejercicio de la real universalidad de la vida total, de la vida una. Fíjense cuántas cosas hay aquí entre frases, entre letras, entre palabras, entre ideas. En el arco descendente es lo espiritual, lo que gradualmente se transforma en lo material. La línea media de la base, aquí en esta tierra, sobre todo en la cuarta raza raíz, el espíritu y la materia se equilibran en el hombre. En el arco ascendente, el espíritu vuelve a afirmarse lentamente a costa de lo físico. Ese es el dharma de la humanidad actual, porque ya nosotros salimos de lo más bajo. Y no solo tenemos que ser conscientes de este cambio de valores que nosotros tenemos que ejemplificar, y es por eso que es la humanidad la que tiene que ser la guía de todos los reinos, para que los espíritus, lo espiritual de cada uno de nosotros y de todos los demás reinos que están en relación con todos nosotros,
se eleve cada vez más a costa de lo físico o de la materia. De modo que al final de la séptima raza, de la séptima ronda, la mónada se verá tan libre de la materia y de todas sus cualidades, es decir, de todas las capacidades o propiedades de la materia, que podríamos llamar, sus propiedades materiales, como lo estaba en el principio. Pero habrá ganado, además, la experiencia y la sabiduría, el fruto de todas sus vidas personales, sin sus maldades y tentaciones. Fíjense todo lo que nos va a quedar. Toda la experiencia y sabiduría de todas las vidas personales, sin nuestras maldades, sin nuestras tentaciones. Esas se las dejamos de alimento a los que van todavía a tener que seguir evolucionando. Claro que todo se aprovecha. Fíjense cómo todo, aún lo más denso material y lo que es inconcebible hoy en día. ¿Por qué? Porque ya nosotros vamos una raza y 3/4 adelantada por encima de del punto medio, porque fue el resto de la cuarta raza, todo lo que la quinta ya llevó hasta la mitad, que es la cuarta subraza, y como estamos en la quinta subraza, tenemos un poquito más de una raza y pico de vibración, de vamos a decir, de sutilización de nuestra materia y por tanto de adelanto de ganar que el espíritu se manifieste en nosotros más que la materia, cuyo equilibrio nunca la materia y el espíritu se desbalancearon tanto como para que no se desbalancea en casos particulares. Es decir, en expresiones monádicas que cierran el camino. Por eso ha habido en la cuarta raza tanto negativo de magia, etcétera. Ya eso disminuye mucho más en la quinta, lo que nosotros no tenemos textos históricos para poder comparar. Y se irá desapareciendo en la sexta y desaparecerá total y definitivamente en la sexta. De esta cuarta misma ronda. Y de este cuarto periodo mundial de esta actual globo terrestre o globo D. Este orden de evolución se encuentra también en el principio y segundo capítulo del Génesis, lo que con vestidos dogmáticos y sobre todo con formas de pasiones de dioses, etcétera, o de Jehová, etcétera, y de los Elohim y de todas esas cosas. Si se leen, es decir, si el primero y el segundo capítulo del Génesis, podemos encontrar este orden de evolución que ya es reascendente ahora y que era descendente en el inicio. Si se leen en su sentido esotérico verdadero, pues el capítulo primero contiene la historia de las 3 primeras rondas. Fíjense lo difícil que es convertir en ronda el capítulo primero del Génesis, así como también la de las 3 primeras razas de la cuarta. Fíjense qué combinaciones, pero para eso hay que tener las claves de las 2 para poder coger el mismo capítulo del Génesis y poder tener la comprensión de 3 rondas y de las 3 primeras razas de esta cuarta ronda. Que recuerden, son compatibles en interpretación y en ciertas condiciones que vivieron. Porque las 3 iban descendiendo, las 3 iban materializándose, pero una en el nivel de 3 rondas
y las otras 3 en el nivel de 3 o de 2,5 razas, recuerden, porque al final de la tercera es el despertamiento, ahí hay un adelanto. No se esperó a la cuarta, se tuvo que hacer en la tercera, por las condiciones de materialidad. Y, por tanto, hasta el momento en que el hombre, en ese lugar esos significados del primer capítulo del Génesis, hasta el momento en que el hombre es llamado a la vida consciente por los Elohim de sabiduría, es decir, por los pitris solares que despertaron la mente, la inteligencia totalmente, aunque ya hemos visto, hay vislumbre de ellas en las etapas anteriores, vibraciones, vamos a decir, incompletas, que nada se despierta de la noche a la mañana en la naturaleza. En el capítulo 1, los animales, las ballenas y las aves del aire son creados antes que el Adán andrógino. ¿Ven lo que veíamos? De que en el ciclo de descenso es diferente el orden. Ahí hay una llamada que nos dice, esto es una referencia alegórica a los animales sagrados, lo pone con mayúscula y entre comillas, del zodíaco y otros cuerpos celestes. Algunos cabalistas ven en ellos los prototipos de los animales. Y claro que son alegorías. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden que si es difícil a veces interpretar las leyendas que tienen una base histórica, imagínense las alegorías. Y ojo, en Cábala hay de todas las clases de aciertos y errores en la historia de nuestra Edad Media sobre todo, y después que se perdieron las claves del cristianismo, que fue la última que las tuvo en una religión de las que existen todavía públicas, y de los verdaderos misterios que los neoplatónicos trataron de revivir, pero que al ser sobre todo el karma, ¿no?, de asesinar a Hipatia y sus discípulos, pues eso varió totalmente. Las posibilidades, o cerró enormemente las posibilidades de la Edad Media, por eso se le llama la Edad de la Oscuridad o de la Oscuridad. Pero existieron algunos pocos que mantenían ¿cómo se llama?, la llama ardiente de los antiguos misterios, pero a nivel de mucho peligro y de mucha reserva. En el capítulo 2, de los 2 que ella cita de Génesis, Adán, el sin sexo, viene primero y los animales aparecen solo después. ¿Por qué? Porque ya se invirtió. Hasta el estado de sopor mental e inconsciencia de las 2 primeras razas y de la primera mitad de la tercera. Fíjense, sopor mental. No es que no existiera ya algunas vibraciones, ¿se dan cuenta? Es que son insuficientes para despertar la inteligencia superior. Por eso hay sopor e inconsciencia, mental e inconsciencia, de las 2 primeras y la primera mitad de la tercera. Está simbolizado en el 2 capítulo del Génesis por el sueño profundo de Adán. Vean cómo lo insiste indirectamente a través de la letra especial. Sueño profundo de Adán. Lo que este sueño, ahora lo pone entre comillas, significa es el sueño sin ensueños. Es decir, sin las imágenes que nos dejan un mensaje, nos pasan los sueños con sueños, y que cuando despertamos, pues tratamos de ver, ¿y por qué soñé esto? Porque lo otro lo relacionamos con la psicología, con la parapsicología, con lo que quieran. Se tiene la capacidad, claro que acertamos. Si no se tiene la capacidad,
Claro que mucha gente vive de eso, los vivos ven siempre de los tontos, etc. Pero bueno, es verdad que recordamos sueños y es verdad que lo podemos interpretar si tenemos cierta dosis adicional ganada de la mente superior. Si no, tiene que venir por lo menos la ayuda de un psicólogo o de un parapsicólogo o de un teósofo, que sería mejor. Lo que este sueño significa es el sueño sin ensueños, de la inacción mental, el dormitar del alma y de la mente. Ya alma y mente con mayúsculas están todavía dormidas, pero ya es un dormitar. Recuerden, no es un sueño profundo, profundo. Y eso se plantea en las estancias que nosotros hemos ya pasado, algunas de ellas, pero que en el compendio a veces la explicación no es tan fehaciente, y yo por eso les digo, repasen, estudien, profundicen, y si ya se atreven, entren en la doctrina completa. En la doctrina secreta, no la obra esta, sino en la doctrina de los grandes instructores de la humanidad, nuestra fraternidad de adeptos, los primeros nagas, sobrenombre de la serpiente, nagas, fíjense cómo lo ponen, son los sabios de la antigüedad, se les simbolizaba siempre por una serpiente. Después se simbolizó nada más lo negativo por las inversiones de las alegorías mal interpretadas y de la ausencia de las claves ocultas. En la doctrina secreta, los primeros nagas, seres más sabios que las serpientes, nos pone ella entre guiones para que nos demos cuenta, se dan cuenta, porque son seres adeptos que tienen toda la sabiduría, aunque la serpiente sea astuta. Y aunque se nos recomiende en uno de los atribuidos, de los consejos atribuidos por de Jesús a sus discípulos, sean mansos como palomas, pero sagaces como la serpiente, es decir, la que busca su casa, la que busca su beneficio, porque si no se muere. Seres más sabios que la serpiente, estos primeros nagas son los hijos de la voluntad y del yoga. Empaten ahora con la explicación de el loca anterior, en que vimos que de los yogas que eran pasivos, que no habían, porque no, la humanidad no había avanzado para esa sabiduría, se convierten los de la tercera ya raza que recibe a los pitris, que vuelven una expresión de los pitris en hijos de la voluntad, voluntad con mayúscula, la voluntad divina, la voluntad una, no al deseo, y de yoga, la verdadera unión. El yogi es el que ya se ha unido. Voluntad y yoga son los hijos de los que han de verdad realizado su unión con su espíritu. Es el único que expresa la voluntad divina. Las almas, por muy espirituales que sean, están llegando. Si ya están bien altos en el arco reascendente individual de cada uno. Pero no han llegado. Solamente los que traspasan el nivel humano son hijos de la voluntad y de yoga. Nacidos antes de la separación completa de los sexos. Recuerden, son los que son inmaculados. Son los que no tienen todavía el pecado del deseo inferior insaciable, de la procreación sin instinto, porque los animales nada más que en la época del celo. La mente vuelve el deseo de placer insaciable y lo hace, por tanto, contaminado, lo contamina. No lo hace contaminado, sino lo contamina cada vez que falta a la función verdadera para la que se le dio la mente, para crear por Kriya Sakti y ser un hijo de la voluntad y de yoga.
Eso es parte de lo que tenemos que rescatar de nuestra mente. Nosotros no podemos hacer nada por creación. Nuestra mente no es creadora. Llega a reflejar algo creativo en los grandes descubridores, los grandes inventores, los grandes artistas, pero se queda allí, todavía paralizada, porque tiene que purificarse totalmente de toda su dependencia y esclavitud a los cuerpos físicos. Así que nacidos antes de la separación completa de los sexos, y vuelve a citar entre comillas, madurados en los huevos portadores de hombres, creados por el poder Kriyasakti de los santos sabios de la primitiva tercera raza. Todavía no ha llegado el final de la raza, donde ya sí la separación es completa. Y todavía no son mamíferos, sino tienen huevos portadores de hombres. Todavía no está, es decir, son todavía semiandróginos o andróginos. Recuerden que eso no fueron, como dijéramos, divisiones de que tú abres una puerta y cerraste la anterior y, pum, y pasa a otra habitación. Esto fue un proceso paulatino y lento, como todos los procesos naturales. Y en niveles ya tan físicos, pues todavía más. Y termina en la 28, algunos de los descendientes de los nagas primitivos, las serpientes de sabiduría, poblaron América, cuando su continente se levantó durante los días florecientes de la Gran Atlántida. Fíjense cómo ya estos descendientes son los que fundan, porque toda raza es fundada por grandes seres, la cuarta raza en lo que hoy el océano Atlántico y el antiguo. Entonces el próximo domingo 30, pues 184, 29. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Pueden ya abrir su micrófono. Adelante, Ernesto. Dime, mijito. Abre el micrófono. No puedes. Ah, espérate, es que no lo hice bien, al contrario, lo hice que no podías. Adelante ahora, mira, ven. Me equivoco. Adelante, Ernesto. Bueno, aquí cuando nos habla, la mónada principió su ciclo de encarnaciones a través de los 3 reinos objetivos en la línea curva descendente. Hermano, y bueno, se mencionaban que era el mineral, el vegetal y el animal, pero ¿por qué no se menciona de los 3 reinos elementales que están en el arco descendente? Porque esta parte, como nada más que trata de antropogénesis, nos da nada más que los reinos que forman parte de nuestra constitución física. Los elementales, acuérdate que son un misterio de los cuales nada más que se nos han dado, es decir, vislumbres. Yo no te puedo decir exactamente. Los detalles de eso. Eso hay que seguirlo estudiando. En la obra completa creo que hay algo más, pero porque esto ya es un resumen. Y vuelve a las primeras estancias. Hay algo que en el globo A se empieza por algo de los reinos elementales. Pero ahora aquí en este resumen que ella hace ya, cuando se habla del descenso de la 4ª ronda, pues
ese descenso no incluye los elementales. El elemental creo que es, si mal no recuerdo, en la primera ronda. No, en la primera encarnación creo que es. O si no, en la primera ronda creo que es. No me recuerdo. Yo la verdad que estoy un poco confuso con eso. Eso hace mucho tiempo que no lo repaso. Los 7 reinos tienen su clave cuando uno los estudia para cierto propósito, pero después, ya cuando ella se centra en antropogénesis, eso hay que ir a cosmogénesis, yo creo, y después empatarlo con antropogénesis. Porque el problema es que hay ciertos aspectos de antropogénesis que ella lo trata desde cosmogénesis. Y hacer estos empates no es fácil. Yo, aparte, mi memoria ya es fatal. Tú mismo me estás hablando de los errores. Ahí hay que volver a investigar eso. Yo no te puedo contestar. Recuerden, yo trato de hacer las cosas en el momento que puedo, si dijéramos, relacionarle lo que en ese momento se está. Esto es más complejo. Cuando se habla de los 7 reinos, yo sé que está en algún lugar, pero ahora yo no te puedo. Aunque ella aquí lo hace nada más en relación con esta, vamos a decir, lo que queda en la parte de la relación de lo que se, es decir, de lo que se usa de cada ronda en estos globos ya densos. Pero yo creo que en la primera ronda, en el globo A, hay algo de ello. Pero no ahora en la primera raza de esta 4ª ronda. Allí sí, cuando se habla del globo A y la primera ronda, creo que habla de los 3 reinos elementales. Porque se entra, yo creo que primero en los reinos elementales. Pero después, en esta 4ª ronda, fíjate que empieza por el reino mineral. Porque el descenso se hace ya diferentemente. Ahí hay algo, pero no me recuerdo los detalles. Hacer todos estos empates. Ya hay que ir y sobre todo hacer notas y esto y lo otro para entonces uno coger el cuadro completo. Disculpa porque no te puedo dar la respuesta, la verdad, no me acuerdo. Sé que hay algo y sé que sí, que sale todo. Y sobre todo con el Génesis y eso, nada más que tiene que ver con los reinos que conocemos. Porque todo eso también son escrituras exotéricas. Y por ello, el simbolismo de ellos o lo oculta o algo así, ella no lo toca aquí, no sé. No me acuerdo. Yo soy sincero. Yo lo que no puedo en esto, tendría que volver a coger el estudio y sobre todo la obra completa por si acaso. Porque el compendio, claro que eliminó muchos detalles para no agobiar al que empieza con esto. Pero tú no empiezas, tú empezaste con el compendio también allá conmigo. Pero bueno, después sí estuviste en uno de los estudios que yo he hecho de la doctrina desde que llegué aquí. Así que si has tomado nota o si tienes alguna de esas grabaciones, búscala. El viejo ya a los 83 no te puede ayudar del todo. Haz algo por ti mismo y tráemelos para que me lo recuerde. ¿En dónde está mi olvido ahora? Algo más, Ernesto. Bueno, comenzamos hablando de Padmapani, Avalokitesvara, Cherensi, que según la leyenda popular dice que van a ser en el Tíbet y no en la India. ¿Qué nos puede decir un poco sobre eso, hermano? No, nada más que esa referencia. No sé, eso tampoco, yo no, ahí sí no recuerdo que ella haya dicho algo más. Chenresi, sí, y Daxa y Padmapani, entonces fíjense como todo esto son variantes de una misma clave. Ahora, ¿por qué va a ser de esa manera?
No lo sé. Igual yo te digo a ti, llamamos hoy Tíbet a una cosa que ya no es lo que quizás se entendió en la antigüedad. Porque cuando tú coges los orígenes de la quinta raza, se habla que en el Asia Central, etcétera, pero es lo que es hoy el desierto de Gobi. El desierto de Gobi no pertenece al Tíbet. Así que hay muchas cosas, sin embargo, es allí donde está la Isla Blanca y toda una serie de alegorías de un centro de la fraternidad que obviamente no es el Tíbet. Yo creo que hay mucho velo y que no todo se puede dar, o no hay palabras con que comunicarlo, más bien. No quiero que lo tomen en el sentido tradicional, porque ahí es donde ha habido también una dogmatización. Pero bueno, hay mucho misterio de incomunicable, no de misterio de que hay que estar calladito. Es que no se puede, que no es comprensible con las palabras. Y esa es parte. Cómo surge nuestra raza es otro nivel vamos a decir, de la ley que yo creo que no estamos capaces de con la mente. Ahora, con nuestra mente actual, quizá una mente como la de la quinta ronda, que va a alcanzar el máximo de expresión de manas, puede tener y ser capaz de comunicarlo y de tener un lenguaje. Hoy eso es incomunicable de acuerdo al testimonio de los maestros y de las cartas donde lo escribieron. Lo pueden buscar. ¿Algo más, Ernesto? No, ya. Ok. Isabel, adelante, mija. Hola, Gaspar, buenas tardes. Buenas tardes. Escuché alguna explicación de, bueno, que inicia este capítulo, que se han creado los animales por el sudor y los excrementos y los residuos, ¿no? Sí, sí. ¿Eso es de la época lemuriana? De todas las razas. De De esta todas. cuarta ronda. Ya. ¿Qué pasa? Lo hacen con los materiales de la tercera. Es decir, es que cada ronda, de la primera a la cuarta, por esto está en la cuarta, tiene que ir tomando de lo que pudo expresarse hasta el máximo de densidad, como son más densas cada una, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, de este mismo planeta, viendo el planeta nada más. Aquí es donde viene también tanta confusión. No es lo mismo los planetas sutiles que el planeta Tierra. Pero la Tierra en la primera ronda era mucho más sutil de lo que fue la segunda, de lo que fue la tercera y lo que fue la cuarta. Por tanto, los organismos que compusieron tanto el reino mineral como el humano de la primera eran mucho más sutiles y sencillos que los de la segunda, que los de la tercera y que los de la cuarta. Entonces, la naturaleza, como va a ir haciendo esos organismos cada vez más complejos, más difíciles de expresar, las combinaciones de materia que tienen que constituirlos, pues va tomando lo que quede de la ronda anterior para que inicie la ronda actual. Cuando la ronda anterior terminó su periodo mundial de la Tierra queda sin expresión de vida casi total, nunca total, porque no hay materia muerta. Pero las formas más complejas, pues es por eso que ella dice restos de cadáveres, de polvo, de esto, del otro. Es decir, aquella expresión material de esa tercera ronda, en este caso, para comparar con esta cuarta, habían alcanzado un grado de solidez mucho más grande que los de la segunda y la primera, porque es la tercera. Pues cuando esos restos quedan, el planeta sigue siendo el mismo. Lo que el planeta queda inactivo para la expresión de estos reinos superiores es una vida más elemental, una vida quizás mineral nada más, como pasa con muchos de los globos que han tratado de enviarle sonda, ¿no? Ahí nada más que, por ejemplo, Marte, ahí nada más que es
pero ya se sabe que Marte debe haber tenido vida por toda una serie de cosas. Y claro, es que vida más, es decir, tiene vida Marte, pero la vida más elemental, la del reino mineral que la ciencia no considera vida. Pero los reinos superiores no tienen una manifestación objetiva, al menos allí. Y entonces eso pasó con la Tierra. Durante el periodo en que la oleada de vida estaba plena en los globos EFG, que son los de reascenso de la primera ronda, ABC de la segunda, cuando llega al D, es que la Tierra, que ha tenido nada más que una sola expresión en la primera ronda, se vuelve a llenar de la vida de los reinos vegetal, animal, humano. Y entonces es que se reactiva la expresión de esos tipos de vehículos más compuestos, pero aprovechando todos los materiales que habían pasado por esa experiencia de vida superior de los tres reinos superiores en la primera ronda. Entonces eso se repite en la segunda con los dos tipos de organismos. La tercera con los dos tipos anteriores y el mismo aquel. Y en esta cuarta con los tres tipos anteriores. ¿Entiendes ahora la idea que se quiere comunicar con esas frases o con esas explicaciones? Sí, está bien. Dime. Bueno, la explicación que nosotros igual tenemos, o sea, todo funciona de la misma manera, o sea, mineral, vegetal, animal, humano, sigue Bien. el mismo proceso, las mismas leyes. La misma ley. La ley de evolución es la misma, básicamente, y la ley que va expresando desde el 1 hasta el 4 organismos y expresiones materiales más complejas y más densas. De la cuarta o de la mitad de la cuarta en adelante, la quinta, la sexta, la séptima, cada vez más sutiles y el espíritu cada vez más presente y más capaz de manejar todo aquello que no se manejó igual en las más densas. Ya. Gaspar, y esto de los gorilas que me llama la atención, había preguntado también en alguna reunión de mis estudios, Sí. que explican que por qué esa similitud, o sea, bueno, que primero que nosotros descendemos del mono, ¿no? Cosa que no es... No, es al revés. Es al revés. De nosotros. ¿Lo ve? Porque somos primero nosotros. Y Pero, ellos han sido, los gorilas, o no, sea, los monos han sido creados por... no el creado. Ahí fue sí una insuficiente, un insuficiente sentido de inteligencia que no llegó a tiempo a todos los seres, a todas las expresiones de las mónadas humanas, antes de que esa separación en sexo y ese deseo sexual exacerbado en la cuarta raza fuera capaz de, pudiéramos de poner un freno. No, eso es un animal, como yo voy a estar en procrear con un animal, y como no se habían cerrado toda una serie de diferencias de organización de la ¿cómo se llama? De la herencia de humanos a animales, etcétera, no se había separado lo suficiente, pues se pudo procrear un ser humano en un animal hembra. Y eso es una brutalidad que todavía se da en muchos de los campesinos, pero ya ahora no hace descendencia. Pero la parte pasional y todo es muy negativa para el ser humano, que abusa de un animal y de su impotencia para que el hombre lo domine y que le haga un objeto de placer. Eso es una mala utilización del deseo y la mente que busca satisfacer ese tipo de deseo. Eso es lo que se llama en la iglesia el pecado contra el Espíritu Santo, que no lo interpretan correctamente tampoco, porque
La mente, claro que es sagrada, la mente es divina y es del espíritu. Claro. Pero aquí está funcionando el manas inferior y, Claro, y las pasiones las pasiones lo descontroladas. arrastran y entonces cuando había todavía entre los cromosomas, los genes, etcétera, una compatibilidad, porque la humanidad no se había separado tanto del reino animal, al contrario, había proporcionado formas para el reino animal, pues Ujú. imagínate, eran Claro. demasiado iguales y se produce eso. Pero como son cosas deleznables en el nivel humano, esas Ujú. monadas quedaron apresadas en las mismas criaturas que formaron a través de su pasión. Ajá. Ya. Ahora, cuando lleguemos todos, aún esas mónadas, cuando lleguemos todos a la realización de la divinidad en nosotros, como dijo el final de esto que hemos leído, quedará Ujú. solo nada más que el Ya. recuerdo de las vidas superiores. To- De las to- vidas todas, nobles. todas nuestras pasiones y demás serán eliminadas. Claro. Eso se deshace en la nada, porque no tiene verdadera, como se llama, idiosincrasia superior. Claro, no, eso no será, no va a ser, no vamos a llevar todo eso porque vamos a Ah. ir en busca de lo sublime, ¿no? Claro, de lo sublime, eso es lo principal. Gracias, Gaspar. No por Gracias. nada, Isabel. Lindo escucharte. Entonces, bueno, no hay más nada, creo. En nosotros le damos las gracias y les invitamos en 1 hora, 10 minutos, y que estaremos con la OTS de México haciendo algo por los enfermos, por diseminar también pensamientos y sentimientos positivos por la paz, por el progreso pacífico de nuestra tierra, de nuestra humanidad, de todos los reinos. Así que si pueden, pues estén con nosotros y si no, pues hasta la semana que viene. A los que no Gracias. Hasta la próxima semana. Tardes. Chao. hasta la próxima. Muchas gracias. A todos, a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas Hasta luego. gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.